¿Alguna vez has escuchado tu nombre cuando estás solo? ¿Y si te dijera que no era tu imaginación, sino alguien atrapado, dentro de la pared? Mateo y Clara llevaban apenas una semana en su nuevo apartamento en Toledo, una de esas ciudades antiguas donde las piedras guardan secretos más viejos que la memoria. Era un lugar pequeño, con techos altos y ventanas que crujían como si susurraran recuerdos. Parecía perfecto. Hasta que llegó la primera noche. Clara se despertó a las 3:17 de la madrugada. No por una pesadilla. No por un sonido fuerte. Sino por algo mucho más silencioso. Un susurro. Débil, pero claro. Clara. Susurrado desde dentro de la pared, justo al lado de su cama. Pensó que estaba soñando. Cerró los ojos. Respiró hondo. Entonces, el susurro volvió. Estás despierta, Clara. Esta vez, la voz sonaba más cerca. Como si alguien estuviera con ella, justo al otro lado del yeso, usando los ladrillos con los labios. ¿Y sabes qué es lo peor? Clara no sintió miedo al principio. Sintió vergüenza. Vergüenza de contarlo. Porque todos nos han hecho creer que escuchar voces es cosa de locos. Pero, ¿y si no lo fuera? A la mañana siguiente, Mateo encontró a Clara sentada en la cocina, temblando, con una taza de café fría en las manos. «Lo soñaste», dijo él con una sonrisa. «Oh, tal vez fue la tubería». «Una tubería que me susurra mi nombre», respondió ella con voz rota. Pero Mateo no la creyó. Y ese fue su primer error. Porque esa noche, la voz no solo volvió. Le habló a él también. Mateo no creyó a Clara. Y a veces, el peor error no es ignorar el miedo, sino hacerlo sentir pequeño. Esa noche, Clara se durmió aferrada a un rosario viejo, uno que su abuela le había regalado años atrás. No creía mucho en eso, pero algo dentro de ella le decía que el peligro no era físico, que no era un ladrón, ni un vecino ruidoso. Era algo antiguo, algo que no debería existir. Mientras tanto, Mateo se quedó solo en el salón, mirando su teléfono, como si las pantallas pudieran protegernos de lo mismo. Pero justo cuando cerró los ojos, escuchó 3 golpes. Toc, toc, toc. No en la puerta. En la pared. La misma pared detrás del sofá. Esa que daba al baño. Pensó que era la calefacción. O quizá Clara, sonámbula. Pero cuando se acercó y puso la oreja, una voz, su voz, le susurró desde dentro. «Mateo, ya no me ignores. Estoy atrapada aquí». Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Y entonces, una mano golpeó desde dentro. Sí, una maldita mano. La pared se abultó como si respirara, como si algo estuviera tratando de salir. Mateo gritó. Retrocedió. Golpeó el interruptor. La luz parpadeó. 1, 2, 3 veces. Y luego, todo volvió al silencio. Cuando corrió al dormitorio, Clara lo miró con los ojos abiertos como platos. «¿Ahora me crees?» Mateo no dijo nada. Pero en su cara estaba el miedo. El miedo real. El que se siente en los huesos. Esa noche no durmió. Se quedaron sentados en la cocina, con todas las luces encendidas. Hasta que, a las 3:33 de la madrugada exactas, un sonido se arrastró por el pasillo, como uñas rayando la pared. Lentas, insistentes y maliciosas. Clara apenas podía hablar. Mateo se armó de valor y caminó hasta el pasillo. Con cada paso, el sonido se hacía más fuerte. Cuando llegó a la esquina, vio algo que lo paralizó. Una sombra. Alta. Femenina. Sin rostro. Apoyada contra la pared, como si estuviera escuchando desde el otro lado. Y luego, se desvaneció. Mateo no podía creer lo que acababa de ver. Su respiración estaba cortada, como si alguien le estuviera apretando el pecho. Volvió corriendo a la cocina y se encerró con Clara. Ella lo miraba sin parpadear, temblando. «Mateo, dime que no la viste». Él no contestó. Su silencio lo decía todo.
El amanecer llegó, pero esa casa parecía no conocer la luz. Cada rincón se sentía más frío de lo normal, más denso. Los muebles crujían como si se quejaran. Y lo peor, la pared del baño ahora tenía una grieta. Una grieta que ayer no estaba. Clara la miraba como hipnotizada. Parece como si algo quisiera salir de ahí. Mateo intentó restarle importancia. Es una casa vieja. Es normal. Pero sus palabras se sentían huecas, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Esa tarde, Clara recibió una llamada inesperada. Era su madre. La mujer, con una voz extraña, casi nerviosa, le preguntó: Clara, ¿sigues en esa casa? Por favor, escucha, esa casa no es segura. Clara se heló. ¿Qué sabes tú de esta casa? Hubo un silencio incómodo al otro lado. Luego, su madre susurró: Cuando yo era niña, escuché la misma voz en esa misma pared. Nadie me creyó. Nadie nunca sale igual de ahí, Clara. Salgan. Salgan ahora. Clara colgó, pálida como un fantasma. Mateo estaba confundido. ¿Qué quiso decir? Pero antes de que pudiera preguntar más, la televisión se encendió sola. El volumen estaba al máximo. Una estática ensordecedora llenó la sala. Y en medio de la pantalla gris, apareció un rostro. No era humano. No era nada que Mateo pudiera describir. Un rostro blanco, sin ojos, sin boca. Pero sabían que los estaba mirando. Clara gritó y apagó la TV de un tirón. El silencio posterior fue peor que el ruido. Mateo tomó su chaqueta. Nos vamos de aquí. Ahora. Pero cuando giró la perilla de la puerta principal, la puerta no se abrió. Estaba cerrada con llave. Desde fuera, Clara retrocedió, con los ojos inundados de lágrimas. Mateo, la casa no nos quiere dejar salir. Y entonces, de la pared del baño, resonó un golpe. Toc, toc, toc. Un golpe que parecía burro. Y una voz, la misma voz de la noche anterior, dijo: No pueden irse. Ya son míos. El golpe en la pared no se detuvo. Toc, toc, toc. Cada vez más fuerte, como si algo empujara desde el otro lado. Mateo intentaba abrir la puerta con desesperación, pero era inútil. Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se abrazaba a sí misma. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué quiere esa cosa de nosotros? La voz volvió a sonar. Esta vez estaba más cerca. Clara. Mateo. No corran. La escucharon tan clara, tan real, que pareciera que la mujer estuviera de pie justo detrás de ellos. Mateo giró de golpe, pero no había nadie. Solo esa grieta en la pared del baño, más grande que antes. Era como si la casa estuviera abriéndose poco a poco. Que esto no es real. Esto no es real, murmuraba Mateo. Pero la voz respondió como si leyera sus pensamientos. Sí es real. Y ahora te toca a ti, Mateo. Un viento helado atravesó la sala. Los cuadros cayeron al suelo. La televisión volvió a encenderse, pero esta vez no había estática. Era la imagen de Clara y Mateo, en tiempo real. La cámara los estaba filmando desde algún lugar de la casa. ¿De dónde viene esa cámara?, gritó Mateo, buscando como loco. Clara temblaba. ¿Los está mirando desde adentro de las paredes? El golpe volvió, pero ahora no era solo en el baño. Era en cada pared de la casa. Como si estuvieran rodeados. De pronto, el teléfono sonó. Mateo lo contestó con manos temblorosas. Al otro lado solo se escuchó una respiración profunda. No abras la puerta equivocada, Mateo. El teléfono se apagó solo. Clara corrió hacia la ventana y la golpeó con todas sus fuerzas. Pero el vidrio era tan duro como el acero. Ella se dio vuelta, aterrorizada. Mateo, esta casa no tiene salida. Es como una trampa. Y entonces lo escucharon. Unos pasos. Lentos. Crujientes. Bajando por la escalera, aunque ellos estaban solos. Mateo tomó un cuchillo de la cocina.
Si esa cosa quiere entrar, que venga. Pero Clara lo tomó del brazo y susurró. ¿Y si lo que quiere es que vayamos hacia ella? La pregunta se quedó flotando en el aire. Porque al fondo del pasillo, una puerta que ellos nunca habían visto antes estaba abierta. De esa puerta salía una luz tenue, como si los invitara a entrar. La voz volvió, suave, casi maternal. Solo tienen que cruzar la puerta, y todo terminará. Mateo sintió que sus piernas querían moverse solas. Clara lo sujetaba con fuerza, suplicando. No vayas. No sabemos qué hay ahí. Pero algo en su interior le decía que si no entraban, algo peor les pasaría. Mateo miraba fijamente esa puerta que parecía llamar. ¿Por qué no la habían visto antes? Era como si hubiera aparecido de la nada. La luz que salía de su interior era cálida, tranquila, casi hipnótica. Clara lo agarró con todas sus fuerzas. Mateo, escúchame, esto es lo que quiere. Si entramos, no saldremos. Pero la voz volvió a sonar, tan dulce que parecía acariciar sus oídos. No tengas miedo, Clara. Aquí dentro todo será paz. Mateo sintió un escalofrío en la nuca. ¿Y si está diciendo la verdad? ¿Y si esa es la salida? Clara lo miró horrorizada. ¿Desde cuándo confías en voces que salen de las paredes? Los golpes comenzaron de nuevo. Pero ahora eran diferentes. Algo estaba empujando desde adentro de la casa. Como si las paredes respiraran. El suelo vibró. Los muebles se movieron solos, bloqueando todas las puertas y ventanas. La televisión se encendió de nuevo. Mostraba imágenes en blanco y negro de personas desconocidas. Gente llorando, gritando, suplicando por salir. Mateo tragó saliva. ¿Y si esas personas también escucharon la voz? La cámara cambió y mostró algo que los paralizó. Ellos mismos, de pie frente a la puerta. Una frase apareció en la pantalla, escrita con letras rojas. Ellos no salieron. ¿Ustedes qué harán? Clara se derrumbó en el suelo, temblando. No quiero morir aquí, Mateo. Él se inclinó hacia ella. Y no lo haremos, pero tenemos que elegir ahora. Los pasos volvieron a escucharse, cada vez más cerca. La voz susurró por última vez, casi con impaciencia. Crucen la puerta. O yo cruzaré por ustedes. Un frío mortal recorrió la espalda de Clara. Mateo, con la respiración acelerada, tomó su mano. Ambos avanzaron lentamente hacia la puerta. La luz era tan cegadora que apenas podían ver. Un aire pesado los envolvía, y justo antes de entrar, Clara susurró. Mateo, siento que si cruzamos, jamás volveremos. Él la miró con lágrimas en los ojos. Quizá ya nunca volvamos de todas formas. Y cruzaron. Pero lo que encontraron no era lo que esperaban. No había salida. Era una habitación vacía, oscura. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos retumbó como una sentencia. Entonces, una figura emergió lentamente de las sombras. Era una mujer alta, con el rostro completamente cubierto por un velo negro. Su voz era la misma que los había guiado hasta ahí. Gracias por venir. Ahora, ocupen su lugar en las paredes. Las paredes comenzaron a moverse, revelando cientos de manos pálidas saliendo de ellas. Rostros atrapados, deformes por el sufrimiento, gritaban en silencio. Clara y Mateo intentaron retroceder, pero ya era tarde. Las manos los atraparon y los arrastraron hacia la pared, como si fueran absorbidos. El último grito de Clara quedó ahogado cuando su rostro quedó atrapado en el muro. Mateo, con los ojos llenos de terror, solo alcanzó a escuchar la voz una última vez. Ahora, alguien más escuchará sus susurros. Y todo quedó en silencio. Las cámaras de la casa seguían grabando en silencio. La puerta volvió a desaparecer, como si jamás hubiera estado allí. Solo quedó el eco de los susurros, dos voces nuevas, llorando y suplicando. La pantalla del televisor se encendió por última vez, mostrando la casa vacía. Un mensaje apareció lentamente. Ahora te toca a ti. Y entonces, un sonido. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, fuertes, resonaron en tu cuerpo. La voz susurró, tan cerca que parecía estar detrás de ti. ¿Nos dejarás entrar? Signo
de cierre de interrogación grueso. ¿Qué harías si escucharas esos golpes en tu propia casa a las 3 de la mañana? Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Abrirías la puerta o esperarías lo inevitable?